Hablamos recién también de las polémicas alrededor de Javier Milei y contábamos que buena parte de esas polémicas se dieron alrededor del armado de listas en la provincia de Buenos Aires. Siempre lo decimos, las más importantes de la República Argentina, te guste o no, porque está el 37, casi 38% del padrón electoral ahí. Y estamos con una de las personas que estuvo trabajando fuerte para cerrar las listas en las 8 secciones de la provincia de Buenos Aires, que ha tenido una injerencia y que ya por el hecho de haber vivido un cierre de listas va a tener muchas anécdotas, me imagino, para contar. Es Sebastián Galmarini, el director del Banco Provincia, obviamente dirigente importante del Frente Renovador, ¿no? De Sergio ¿Qué tal? Massa. Buenas noches, Sebastián, ¿cómo les va? Gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Si 0 es nada estresante y 10 es me reventó la vida, te quiero sorprender un poco para no preguntarte lo de siempre. ¿En cuánto quedó el cierre de Fuerza Patria? Fue un cierre muy complejo, quizás el cierre más difícil de la historia de la provincia. Primero porque la provincia siempre fue de manera simultánea y después por la suspensión de las PASO. O sea, todo lo que el proceso de elección de candidatos dura meses, acá se realizó en 3 días. Así que sí, fue un proceso muy estresante, de muchas horas de trabajo, de mucha conflictividad, muchos matices en eso. O sea, de un 8 a un 10 de estrés. Un 11 te diría. 11, perfecto. Eso, quería ponerle número. Un 11. Pero en el fondo me parece que terminó muy bien, que logramos un equilibrio interesante en función de la representación de actores políticos con matices, con diferencias. También representar los distintos sectores territoriales de la provincia, la dispersión, la enorme geografía de nuestra provincia, así que estamos muy contentos, estamos conformes con cómo llegamos a este cierre y me parece que le dimos la competitividad al peronismo para poder ganar las elecciones de septiembre, de octubre y obviamente llegar fuertes al 27 para terminar con esta aventura de Milei. Ahora, obviamente pareció, y no voy a contar nada que no se haya contado, que sobre el final, que todo el mundo te decía que venía bien encaminado, pisteando como un campeón, diría alguien por ahí, pero que en esas últimas horas del sábado algo estuvo a punto de quebrarse. Está claro que la historia ahora marca que no se quebró. Digo, ahora que pasó, ¿qué se puede contar sobre lo que sucedió y qué experiencia o aprendizaje deja para lo que viene? Porque en el fondo están apenas cerradas las listas, pero falta campaña y después legislar, ¿no? Sí, totalmente. Sí, a ver, discusiones hubo muchas, matices hubo muchas respecto de cómo encarar la campaña, de quién encabezaba las secciones, de la forma en la que se definían candidatos. De vuelta, me parece que logramos un equilibrio muy interesante con muy buenas referencias, tanto a nivel de encabezamiento como en la composición de las listas. Me parece que el resultado de esa discusión es muy positivo, sobre todo mirando el cierre a nivel general, ¿no? Toda la discusión se daba alrededor de los conflictos en la interna del justicialismo, del peronismo, y de repente lo que explotó fue la Libertad Avanza. No solamente terminaron actores del radicalismo, del PRO, en 3 listas, sino que además la propia Libertad Avanza terminó mandando a las fuerzas del cielo al infierno. Terminaron afuera y hoy vemos a los trolls, a los tuiteros, agrediendo a los propios hoy dirigentes hablamos, y candidatos de hablamos de largo su y alianza. tendido del tema. ¿Lo ves como una suerte de degradación de quizás el espíritu oficialista, eso que está pasando, o cómo lo lees? Me parece que es una práctica muy habitual de un sector. Creo que ellos construyeron esa idea de las fuerzas del cielo, de verdad comprándose como si esto fuera a refundar la patria, el mundo, la humanidad, y se creen en derecho de poder decir cualquier cosa de cualquiera, y entonces el ejercicio de la violencia verbal es permanente independientemente de las situaciones. No importa si es un cierre de lista, una candidatura o lo que fuere. Están en derecho de decir cualquier cosa. En este caso, claramente una decisión política de correrlos de la construcción de las listas, de la representación de la Libertad Avanza, así como también la tuvieron durante todos estos días de correr a dirigentes del PRO, a intendentes, y por eso la cantidad de fugas que tuvieron, ¿no? El intendente de Junín, el intendente de Pergamino, el intendente de San Nicolás, y podríamos seguir mencionando muchos dirigentes que terminaron yéndose de una alianza que efectivamente está poniendo en riesgo la estabilidad y la situación macroeconómica de la Argentina también. Así lo lees, o sea, esta actualidad te preocupa en términos económicos.
Me preocupa, naturalmente en términos políticos no, porque lo que queremos es ganarle las elecciones y terminar con esta aventura de un hombre que tiene muchas dificultades emocionales para llevar adelante una gestión con las complicaciones que tiene nuestro país, que muchas no son nuevas. Pero además me parece que están poniendo en riesgo lo poco bueno que hicieron, que es el superávit fiscal, discutamos ese término, y la baja de la inflación. Estamos atravesando una severa crisis, tenemos menos nivel de reservas que las que teníamos en el inicio de la gestión. Esta semana se dispararon las tasas al doble de lo que venían. Ayer la caución por un día los bancos la pagaron arriba del 70%. Cuando ha llegado a estar Estamos al 20%. atravesando más que una turbulencia. Creo que están construyendo una bomba que en algún momento va a explotar. Y que, insisto con esto, independientemente de las diferencias que nosotros tenemos con este gobierno, lo que tenemos es que ayudar a que a la Argentina le vaya bien, de una vez y para siempre. Estamos a 3 semanas y media del segundo round de este fin de semana, que es la discusión de las listas para las nacionales, y que va a ocurrir antes de que haya un resultado provincial. 17 de agosto, ¿no? 17 de agosto. ¿Qué se espera de ese cierre? ¿Se espera que sea igual de conflictivo que el que fue este fin de semana, o hay elementos para pensar que va a ser un poco más armónico? No, va a ser bastante más armónico. En principio, pensarlo en este sentido. El cierre de listas de este fin de semana fueron 142 listas, 135 municipios más las 8 secciones electorales. Con lo cual genera que se esté dando una coordinación multinivel, llamamos los cientistas políticos, claro, de mucha combinación de listas seccionales con listas locales y con representación de muchos actores. La lista que se va a cerrar el 17 de agosto es una sola, son las 35 bancas que se distribuyen, y ese resultado es la totalidad del escenario que se dé en la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿no es más conflictivo eso, que haya menos lugares? Porque vos decís, bueno, entrarán 12, 13, 14... Bueno, pero en algún sentido ya lo fuimos perfilando con este último cierre de listas, claro, y en algún lugar ya lo fuimos acomodando, con lo cual me parece que lo más importante es ahora dar vuelta de página a las muchas discusiones que tuvimos y ponernos a trabajar en la campaña, en el posicionamiento y sobre todo en generar ideas y propuestas de gobierno, pensando en que en algún momento vamos a tener que tomar la decisión de ayudar al gobierno para llegar al fin del mandato y de volver a ganar en el 27 para gobernar. Sebastián, ¿todos los candidatos del peronismo van a asumir si llegan a entrar? Mirá, creo que hubo una serie de decisiones que son muy individuales. Nosotros planteamos el debate alrededor de las candidaturas testimoniales. Hay historia alrededor de eso. No funcionaron, no nos fue bien. Claro. Creo que hay como muchas variantes en eso. Hay algunos que tomaron la decisión de ser ellos los candidatos, habida cuenta de la polarización que se vive en la Argentina, te diría en el mundo. Pero también creo que hay muchos que tomaron una decisión sana y sabia, que es: yo anticipo el límite que tengo por la ley de reelecciones, por el límite de las reelecciones indefinidas, y entonces genero que haya 2 años para que me va a suceder pueda tener su propia gestión, pueda instalarse, pueda darle su impronta a la gestión de gobierno, con lo cual yo creo que hay varios, creo no, con algunos de ellos he hablado, creo que hay muchos que tienen la decisión de asumir las bancas para mirar para atrás y dejar a un nuevo candidato, para a una nueva gestión de gobierno. Para que lo entienda la gente que por ahí está menos empapada en esto. Ponele que un intendente que va de primer candidato a concejal asuma como concejal y deje a su jefe de gabinete, ponele, por ejemplo, al frente del municipio. Y muchos también que van de candidatos a legisladores que decidan asumir para tomar otro rol y dejar a que el que encabeza la lista, que lo va a reemplazar, el que encabezó la lista de concejales, que lo va a reemplazar como intendente, pueda darle su propia impronta y construir su candidatura. Está bien, eso es otra cosa, pero lo deseable sería, al menos para tu espacio político, que el que está asuma. Sí, nosotros lo planteamos en el debate, se dio ese debate en estos días también y me parece que es lo mejor. Además porque creo que la gente está muy enojada con la política, hay mucha insatisfacción. No casualmente hubo la tasa de ausentismo que se vio a lo largo de las elecciones en todo el país, y entonces me parece que hay que pensar no solamente en los intereses de la política, sino bien por el contrario, darle
darle a la sociedad la sensación de que somos mucho más responsables, que lo pensamos 2 veces antes de tomar definiciones con la mera especulación electoral, que también la hay y no está mal. Los partidos políticos son eso. Sí. Son autitos para ir a la carrera a tratar de ganarla, no para perder. Que estamos hablando con Sebastián Galmarini, director del Banco Provincia, y uno de los dirigentes del Frente Renovador, en este caso, que estuvo en el cierre de listas tan importante de la provincia de Buenos Aires. Juancito. A mí me llama la atención el caso de Catopodis, sobre todo, que es ministro bonaerense y que de ganar debería asumir como legislador. ¿Vos creés que él va a asumir? ¿Creés que va a quedarse ejerciendo su rol? Yo no lo he hablado específicamente con Gabriel, pero creo que él tiene la decisión de asumir. Bueno, está la vicegobernadora bonaerense también, ¿no? También. Ahí el caso es distinto. Ahí el caso es distinto porque tiene un rango institucional, si bien también hay una ley de reemplazo, lo establece el propio reglamento del Senado y podría asumir el vicepresidente sin ningún problema si la decisión de Verónica es de asumir la banca de diputada. De vuelta, creo que ahí ya empiezan algunas que son decisiones muy personales, hay otras que tienen que ver con el posicionamiento. El gobernador planteó durante todo este debate hasta la definición de las candidaturas que él quería tener dirigentes y dirigentes identificados con la gestión de gobierno, con el proyecto político provincial, y más allá del debate no nos parecía tan irrazonable sabiendo que Verónica ha cumplido en estos 6 años un rol institucional que, lejos de terminar como han terminado otros vices, ha acompañado al gobernador Kicillof de manera bastante eficiente. Quiero preguntarle a Sebastián Galmarini 2 cosas importantes, una más importante que la otra. Me voy a guardar la más importante. Acá vienen las preguntas de verdad. Acá viene la pregunta de verdad. Córtame toda la música. ¿Se cortó la luz o no se cortó la luz? Se cortó la luz en gran parte de la ciudad de La Plata. Ok. O sea, tenemos que creer, digo, porque por fuera del chascarrillo está muy caliente, o así lo manifiesta no sé, Cristian Ritondo, toda la parte opositora a ustedes, porque dicen, che, nosotros entregamos todo lo mismo que ustedes a las 23:56 y acá hubo una prórroga hasta el lunes a las 2 de la tarde que en el fondo es una trampa. Vos lo que decís es, ¿no hubo ningún artilugio extraño? Imposible, no hay nadie que tenga la llave de luz para cortar la mitad de la ciudad de La Plata. Peor, te diría, nosotros pensamos que podría haber pasado un desperfecto del lugar, de la zona, y efectivamente cuando hicimos la consulta ante la Junta Electoral, la Junta dijo, mirá que todos los sistemas de la justicia electoral no se vieron afectados por el corte, con lo cual el sistema seguía corriendo. El problema que tuvimos es que no podíamos seguir con la carga que es online de las candidaturas. Yo entiendo que la gente no lo sepa. Lo que nos pasó es como si uno estuviera trabajando con la computadora cargando un archivo, se corta la luz, perdés la carga y adicionalmente no podés seguir cuando el tiempo te sigue corriendo. Y eso es lo que ameritó que den la prórroga de 5 horas el día lunes. Pero vos sabés que esto alimenta las fantasías. Digo, yo bueno, a mí me encanta la teoría conspirativa. Yo claro, digo, la teoría conspirativa siempre está. En una habitación se están cagando a trompadas. Punto número 2, hay un muchacho abajo tocando un botón y generando un corte eléctrico para que no se cargue. Lo que pasa es que yo entiendo que la imagen esa es se están cagando a trompadas. No, en realidad estábamos discutiendo pequeños detalles de otras cosas que ya se estaban cargando. Okay. Las listas municipales, la mayoría de las secciones electorales ya estaban resueltas, ya estaban cargadas, ya estaban llegando los papeles. Piensen ustedes que... ¿Eso que a las 23 y pico? Sí, claro. Empezaron desde el día anterior. La Junta Electoral partidaria ya había habilitado, creo que desde el viernes, la recepción. O sea, que una persona se sabía, por ejemplo, que Catopodis iba en la primera, que Magari iba en la tercera. ¿Esto estaba decidido o se decidió después de las 12? No, en ese caso estaba decidido desde antes. Lo que estábamos discutiendo eran los bordes. Es una cuestión muy aburrida y muy técnica que el que nos está escuchando no sé si le interesa demasiado, pero cuando uno hace la proyección del resultado electoral, lo que ve es en qué sección o en qué municipio hay bancas que son posibles de obtener y cuáles no. ¿Hasta dónde se llega? Hay algunas que son grises. Entonces estábamos discutiendo los márgenes de la negociación, pero te insisto, una lista que viene de Bahía Blanca no arranca a las 6 de la tarde, porque tiene un accidente o para comer o se siente mal y se queda sin lista. Sí, sí. Entonces, eso, entiendo la teoría conspirativa, está buenísimo divertirnos con esto. Es una tontería que no resiste ni siquiera la charla. Y de hecho, en todo caso, el gobierno quiere construir eso para explicar la ruptura que tuvo, en el caso de Ritondo, que la mitad del PRO se le fue.
Ahí es interesante aparte cómo y quién hace el análisis, porque por ejemplo yo hablaba con gente de Kicillof en esas horas y me decían, mira, entrables son 29, ponele. Y hablaba con alguien de tu espacio, de Frente Renovador, que no eras vos, y me dice, no, 31. Y bueno, viste, 2 es la diferencia, es una diferencia que es chica pero grande. Claro, exacto, a que 2 quedan afuera. Bueno, Era por ahí, ¿no? esa es exactamente la discusión. Okay. Si uno dice que van a entrar a 29, vos ajustás la discusión a ese escenario. Ahora, eso se discute en función de datos, de encuestas, de información agregada. Hay parte que es información política de cómo se posicionan los intendentes, los legisladores, la estructura política en alguna sección electoral. De vuelta, entonces es una coordinación muy compleja. Intendentes, legisladores, concejales, candidatos de distintas secciones que se acumulan en un partido o en otro, y eso da o no posibilidades, dadas las reglas de juego. Hay un sistema electoral en la provincia de Buenos Aires con determinadas características que hace que la barrera de entrada, de acceso a la representación sea muy alta. Y entonces, muchas veces la dispersión es lo contrario a obtener un buen resultado en el caso de la provincia de Buenos Aires. Bien. Eso es lo que precisamente se debatía por esas horas. Te había adelantado que tenía 2 cosas y que esta era la más importante, la que venía, pero no te podíamos dejar de preguntar por esto, porque la verdad que estuvo hablando el país del corte de luz, que es, vos recién como al pasar dijiste, y no te quiero parafrasear, pero y por eso la gente está decidiendo no ir a votar, o cada vez hay más gente que no va a ir a votar. Algunos que saben, con los que a veces hablo en la semana, me dicen, che, nosotros vimos algunas encuestas donde es más la cantidad de gente hoy que dice no voy a votar que la que va a votar. O sea, hay un escenario donde por ahí el primer candidato más votado es el ausentismo. Te quiero preguntar, porque sos especialista en ciencia política, si tenés algo parecido, y si fuera así, números más, números menos, digo, no importa, ¿qué lees en esa gente que no le está interesando la política? No la del peronismo, la del Frente Renovador, la de Milei, la política como solución de cosas. Creo que hay mucha decepción con las instituciones democráticas. Esta idea de que con la democracia se cura, se come y se educa, bueno, pareciera que eso no funciona. Efectivamente, la Argentina viene de vaivén, de esta idea de péndulo que va de un lado al otro, de gobierno tras gobierno, y las políticas públicas necesitan de mucho tiempo para consolidar y ver un resultado y ser eficientes. Entonces es entendible que en un mundo donde la comunicación fluye y los seres humanos vivimos en la inmediatez del WhatsApp, que nadie tenga tolerancia para esperar 5 años una política educativa o una política de seguridad o una política de justicia. ¿Y te preocupa el fenómeno? Yo lo entiendo. Entonces, te agrego para terminar. Me parece que en un contexto de esas características es razonable que la gente se sienta frustrada, que no tenga ganas, que sienta apatía, que además con esto de hay elecciones desdobladas, no en Provincia de Buenos Aires, en todo el país, y entonces pareciera que hay una elección por semana y todos los días tenés que elegir algo. Es comprensible, es entendible. Lo que digo es, la tasa de participación o el ausentismo es un dato, es un indicador más de los sistemas democráticos en el mundo. Para ponerlo en términos más prácticos, en Estados Unidos vota aproximadamente el 40% de la población porque el voto es optativo, como en gran parte de las democracias del mundo. Y a nadie le preocupa si la gente no va a votar. Y nadie ha dicho que los Estados Unidos es un autoritarismo porque vota el 40% de la población. No vayas tan lejos. Con la reforma de la boleta única el año pasado, en las elecciones, el año pasado no, en el 23, en Mendoza, votó aproximadamente a nivel legislativo el 40% de la población. Y nadie dijo que Cornejo es un antidemocrático. Te pregunto desde el punto de vista de ciencia política, a mí me interesa muchísimo. ¿Eso no igual nos genera candidatos y después dirigentes menos legitimados? Me parece que hoy la legitimidad, además de la legitimidad de origen, que es la del voto, está muy relacionada a la legitimidad de la gestión. A que la sociedad está todo el día en esta idea del flujo de la información permanente, de las redes sociales, de cómo circula la información por WhatsApp. Lo que te da o no legitimidad es que te vaya bien, es que la gente te crea, es que vos hagas bien las cosas, que puedas explicar por qué tomás tal decisión, aún a sabiendas de que es una decisión costosa. Y me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es ser muy auténticos y decirle, mira, la verdad, cierto, no nos fue bien la última gestión de gobierno, tuvimos problemas, es un problema que es estructural, en los sistemas presidencialistas las coaliciones no funcionan bien,
Pero además tuvimos problemas de convivencia y problemas en la toma de decisiones. Claro. Y la gente te lo factura. Sí, sí, y entonces lo que tenemos que Toma plantearnos nota. es que además de ganar las elecciones legislativas, nosotros tenemos que construir un programa de gobierno. Yo no estoy de acuerdo ni con la motosierra, ni con la violencia, ni con la crueldad de decir, hace un esfuerzo que en 20 años vas a vivir mejor. ¿Cómo le vas a decir a un jubilado en 20 años vas a vivir mejor si su expectativa de vida es mucho más corta? Probablemente que no ese esté, plazo? sí. Entonces, Aunque sea duro decirlo. de vuelta, ¿está bien trabajar para tener superávit fiscal? Sí. ¿Queremos reducir la inflación? Sí. ¿Cuál es el costo? Ok. En el lugar donde menos inflación hay es en el cementerio. Duro. ¿Qué ven en ese ausentismo? O sea, ¿quién es el que no está yendo a votar? ¿Ven por ahí ese sector más despolitizado que por ahí votaba de mala gana y ahora se dio cuenta que no tiene consecuencia no ir? ¿O ven también base peronista desilusionada que por ahí antes votaba y después dice no me representa la dirigencia, no voto? Creo que varió mucho entre el 23 y hoy. Lo que se ve, por lo menos en la información a la que tengo acceso, en las encuestas o en los resultados electorales, es muy variable por provincia. Hay unas provincias donde el ausentismo fue más de los jóvenes, hay otras donde fue más de hombres que de mujeres. Está muy disperso el escenario a nivel nacional, como está muy dispersa la imagen del gobierno y del propio Milei. Si vos me preguntás, creo que muchos de los jóvenes, mayormente de sectores pobres, humildes, que tradicionalmente acompañaban al voto peronista o eran parte del votante más peronista, en las elecciones del 23 votaron masivamente a Milei y hoy son en gran parte los que están diciendo, bueno, en realidad a mí me va mal y así como me dice el gobierno me va a seguir yendo mal, con lo cual váyanse todos al carajo. A mí no me va a cambiar nada. Ok. Interesante este punto, por supuesto, para seguirlo de cerca, a ver cuánta gente terminará yendo. Y te hago una que es difícil, al menos la última de mi lado. Y si aún así, con todo lo que decís, a La Libertad Avanza le va bien en septiembre y en octubre, ¿qué crees que está votando la gente? Bien, ni siquiera te estoy diciendo si les ganó, si no les ganó, que sea competitivo. Estos que no le teníamos mucha fe, que es lo más loco que había en la góndola, todo lo que vos puedas decir. ¿Entendés ese voto? Porque nunca te escuché enojado con el votante, digamos. Entonces me interesa. Creo que hay mucha gente que lo que quiere es que al gobierno le vaya bien, porque si al gobierno le va bien, me va bien a mí. Okay. Y entonces hay mucha gente que dice, la verdad, lo vi a ustedes, no le fue bien, voy a seguir dándole una oportunidad al gobierno. Mirá, lo que se ve en los últimos datos a los que tuve acceso es que se agranda la brecha entre la imagen de Milei, que está en el pico de su imagen negativa, y la imagen de la gestión de gobierno que no se termina de derrumbar. Okay. ¿Por qué es eso? Porque en realidad la gente dice, efectivamente estoy haciendo el esfuerzo, bueno, ya llegué hasta acá, voy a darle una oportunidad más. Y cuando lo mira Milei dice, bueno, no, la verdad que este chico tiene unos desequilibrios importantes, yo no soy un violento como lo que declaran todos los días, yo no tengo nada que ver con eso, pero bueno, no veo tampoco todavía con claridad una alternativa. Creo que el cierre de la unidad, creo que el haber construido que todos los sectores del peronismo, con las diferencias, con los matices que tenemos, hayamos logrado esto, es muy importante para generar esa esperanza y para generar la sensación de que el peronismo puede construir una alternativa de gobierno y que no estamos condenados a discutir con algunos personajes siniestros como los que hoy vi atacarse entre ellos. Digamos, parecen la manada de hienas comiéndose una presa. Bien. Dale. Una más, no, Milei está convencido de que gana las elecciones y que a partir de ahí no necesita negociar, que le va a dar para gobernar sin necesidad de hacer acuerdos. Es más, que el solo ganar le baja al rico país, ¿no? Claro. ¿Cómo ves el futuro después del 10 de diciembre, incluso con un eventual triunfo de La Libertad Avanza? A ver, creo que es la improvisación que muestra en todo, un chico, te insisto, con serios desequilibrios emocionales y entonces le impide ver con cierta claridad el escenario. En ningún caso va a tener mayoría legislativa, con lo cual va a seguir necesitando del resto de los actores políticos para lograr mayorías y poder llevar adelante su proyecto de gobierno. Por eso me parece que lo que nosotros tenemos que poner siempre adelante es
la gestión de gobierno porque es el barco en el que vivimos todos. Y respecto a las elecciones, creo que adicionalmente no solamente la vamos a ganar nosotros, la va a ganar el Frente Fuerza Patria, sino que además con esta testarudez con la que se están moviendo, lo único que están generando es más incertidumbre, más riesgo y más volatilidad en un mercado que ya le picó el boleto. Para ponerlo en términos prácticos, la Argentina llegó a un acuerdo con el fondo que en la segunda revisión ya le van a dar un segundo waiver. La Argentina no logra, un perdón porque han incumplido las metas, tienen en el medio de la incertidumbre la loca idea de salir de las letras fiscales de liquidez. Tiraron 10 billones de pesos al mercado y los retiraron a los 2 minutos, pagando el doble de tasa, con lo cual van a hacer de goma la actividad económica. O sea, ningún kiosquero, ninguna familia, ni vas a poder pagar la tarjeta, ni el kiosquero va a vender un caramelo, ni una textil va a vender una remera. Van a destruir la actividad y el tejido productivo de nuestro país en el medio de la incertidumbre y la volatilidad de una elección que probablemente la pierda, y entonces es profecía autocumplida. Bien. Va a llover, va a llover, va a llover, y entonces viene la tormenta. Sí. Interesante charla con Sebastián Galmarini, director del Banco Provincia, y además por su formación tradicional, su formación profesional y sus estudios nos permite hablar también de un poco de ciencia política, que también a nosotros estamos acá y somos bastante nerds de eso. Bastante aburridos hoy, Nos por interesa. cierto. Decimos. No, al contrario, al menos nosotros, viste, Sí. con los cierres de lista y todo eso estamos chochos. Sebastián, gracias por este Gracias tiempo. a ustedes. Sebastián Galmarini, en Todo Marcha Acorde al Plan, que le queda 35 minutos y los vamos a aprovechar, Todo marcha acorde al plan. Premios Martín Fierro de Radio.